Amigos, continuamos con Tenoch Huerta en Uno por Una Opinión y Libertad, justamente abordando el tema de cómo se ha venido a cimentar un modelo de cosmovisión cultural, socioeconómico que apela a la desigualdad. No es que la desigualdad de pronto surgió y que unos se quedaron atrás nada más por simple mero hecho de una cosa fortuita en la economía mexicana. No, es un modelo que beneficia a un grupo de élite, es un modelo que conscientemente se implementa porque beneficia una cosmovisión de que solamente unos se favorezcan con el poder y las mayorías sigan en la tremenda desigualdad. Esto viene desde las propias monarquías, desde las propias conquistas de los colonialismos que ocurrieron en todo el mundo. Y eso ha venido sucediendo en nuestros países, que a pesar de los esfuerzos por transitar hacia las democracias, siempre pues nuestros presidentes acaban también siendo gerentes serviles de los intereses de otros países cuyos colonialismos ahora fungen con estas implementaciones de transnacionales y de pagar salarios muy bajos en todo el mundo, como ocurre aquí en la República Mexicana. Alguien que puso en la llaga este tema también fue Alfonso Cuarón, con su película donde protagoniza Yalitza Aparicio, Roma. Así le fue justamente porque Alfonso Cuarón rompe con los estereotipos, rompe, incluso hace una tremenda crítica a grandes actrices que se han sentido pues de la gran alcurnia, del gran aparato elitista. Pone a Yalitza Aparicio que pues no tenía la gran reserva, ¿no? No devenía de una casta actoral importante, de familias poderosas en el mundo y compite por el premio Oscar. Esto verdaderamente revolucionó y desprendió nuevamente el tema. Así es, lo que te decía entre bloques, ¿no? Que Sí. la televisión nacional, si ustedes revisan los primeros años de la televisión nacional, ustedes van a ver todo tipo de fenotipos presentados en la pantalla. Chaparritos, altos, gorditos, flaquitos, morados, prietos, güeros, caucásicos, con todos los acentos además, venían de toda la República Mexicana y de repente llega el Tigre Azcárraga, él entendiendo el poder de la televisión y el poder hegemónico de presentar cierto fenotipo como los deseables, aspiracionales, cambia la dinámica de la televisión y entonces a partir de la era del Tigre Azcárraga vemos que irrumpen solo el tipo Oye, caucásico como el ideal de sí, belleza, de poder y de incluso de bondad, ¿no? Porque los buenos siempre van a ser caucásicos y los malos siempre van a ser morenos o negros. sí. Pues ya ves las Marías del barrio, el Exactamente, gran galán hasta se pintaba los pelos de dorado, así es, María así es. Marimar. Sí, 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 que es una Oye, caricatura pero tú piensas que de este esto. modelo cultural, donde permeaba, por supuestamente, a través de los medios de comunicación, donde pues, todo el poder lo tenía Televisa, fue por la dirección, fue por la dirección del Tigre o fue un consenso con gobierno para Eso, cimentar y establecer un eso, control social, que mira, así son las cosas. Sigue a soñando. mí, exacto, a mí no me parece descabellado, digo, ese dato no lo sé. Yo te puedo decir lo de la televisión porque pues, basta que prendas el YouTube y que te vayas a ver las imágenes de la televisión antes y después, ¿no? Ajá. Y los archivos que Televisa guarda y demás, que un amigo tuvo acceso a ellos y me relató esto que te acabo de decir, que estaba preparando un documental y que yo Qué también he bueno. visto ciertas imágenes. Eh, Eso yo lo puedo asegurar. Pero si hubo un pacto Pero va a la popular, par de la propia censura que hubo en este totalmente. país. Ya Sí, no no, pero teníamos libertad de criticar al de gobierno, nada. al régimen. Si hubo un pacto popular para que esto se diseñara, Sí. eso sí no lo sé, pero no me suena descabellado. A mí no me No, parece que no, o mucho, sea, era a mí para sí me evitar una suena, revuelta y fíjate más por lo que pasó en el 88, ¿eh?
No, y es que fíjate que En el 68. en el 68, Entonces, si tú eres un pueblo que se siente orgulloso de sí mismo, entonces no vas a tolerar un montón de cosas. Imagínate tú que un pueblo que se respeta muchísimo, el que tú quieras, puedes poner un pueblo del primer mundo, alguien que se respete, de repente tú le das una casita de 3x3 y le dices, bueno, 25 años de trabajo, quitándote una parte de tu salario, te da para comprar esta casita de 3x3 con paredes de cartón. Quisiera que le dijeran eso al habitante de un pueblo que se respete muchísimo, pues te manda a chingar a tu madre, ¿no? En México nos dan una casita de 3x3 de paredes de cartón y lo aceptamos dócilmente porque sí. pensamos que no Y hay que merecemos más. aplaudirle al gobierno. Y pensamos que no Muchas merecemos gracias. más. Y los endeudan Exactamente. toda su vida. Y los endeudan toda su vida. Y eso, o sea, para que vean que el racismo y el clasismo, a pesar de ser sutil, no es inocente. No. La desigualdad social Tiene un es propósito. producto y es producto de ello. Entonces, pero de repente ya quisiera yo que al dueño de Casas Geo verlo vivir, ¿no? En una de esas, cabrón. O, o los dueños de OHL O a los, sí, al director de quisiera Infonavit, verlos, ¿no? Sigue no, y ahí. a los de OHL, carreteras de OHL, ida y vuelta todos los días, todo el tiempo. Quisiera verlos hacer eso, que no se transportaran en helicóptero, no, que los cabrones usaran las carreteras que ellos construyen y no lo van a hacer. Pero como nosotros no protestamos, como nos quedamos callados, como lo aceptamos como un destino manifiesto, como un Sí. destino que está escrito en el cielo, como si fuera parte de un orden natural de la vida, como lo aceptamos así, no protestamos. Y ese es uno de los éxitos de su discurso. Nos dijeron que así son las cosas porque así Sí. fueron ordenadas o por Dios o por la naturaleza. Hay un montón de analistas que salen a decir que la desigualdad es inherente al ser humano, por Y lo tanto siempre va a haber ricos y pobres, y lo justifican con cientificismo, no con ciencia, con cientificismo, o sea, es un remedo pedorro de la ciencia. Hay gente que dice incluso las teorías darwinianas que justificaron al nazismo y las utilizan ahora hablando de la supervivencia del más fuerte y del más apto sí. como una condición para escalar en la sociedad. Están legitimando de opresión con argumentos o religiosos o científicos o históricos. Es que así siempre ha sido y así siempre será. Pero como la gente lo ignora, lo acepta como una verdad inamovible, como algo Sí. que Es siempre va un a ser dogma. así. Es Otro un dogma dogma. más. Pero cuando la gente se lo sacude y diga, no, a chingar a su madre, yo merezco esto, yo trabajo de sol a sol, yo me rompo la madre, yo necesito más dinero porque necesito alimentar a mi familia, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque soy mexicano y porque este pueblo me pertenece, esta tierra me pertenece, sin Sí. llegar a chauvinismo, sin caer en chauvinismos, pero cuando la gente lo entienda y empiece a quererse a sí misma, va a cambiar. Nos enseñaron a sentir vergüenza de ser lo que somos. No nos enseñaron a sentirnos orgullosos. Nos dijeron que nuestros abuelos eran unos salvajes come corazones que mataban a las personas y se las comían vivas en el desayuno. Nunca nos dijeron que nuestros abuelos construyeron una ciudad en un lago que no se inundaba. Nunca nos dijeron que nuestros abuelos construyeron una pirámide más grande que la de Giza en Cholula. Nunca nos dijeron que nuestro país es un país donde han visto la luz dos culturas madres. No nos enseñaron que mientras en México se hacían ciudades alineadas con los astros con márgenes de errores milimétricos los márgenes de errores de las ciudades que se construyeron en la Mesoamérica, mientras nosotros hacíamos ciudades alineadas con el cosmos, en Europa apenas estaban matándose entre ellos porque era una región pobre, marginada, violenta y sumamente salvaje. Mientras nosotros hacíamos pirámides, ellos estaban cometiendo Peleando por genocidios el poder. y cometiendo genocidios. Mientras nosotros ya mirábamos a las estrellas, los europeos se sentaban alrededor de una fogata a calentarse del frío de la noche
porque su cultura no les daba para más. Cuando nos empezamos a contar esta historia, cuando empezamos a sentir orgullo y empezamos a amar lo que somos, en ese momento la gente desterrará para siempre el racismo, el clasismo, el machismo. Y entonces, y luego entonces, cambiaremos como pueblo. Oye, pero también ha sido el corporativismo y justamente esa idea de que el Estado ya no intervenga en mi sistema de privilegios y lo achicaron y lo tuvieron doblegado para incluso hacer prevalecer y prolongar la injusticia justamente de esta desigualdad. Algo que has dicho, algo que has dicho es el tema de, hay un discurso donde dicen que el racismo también ocurre a la inversa. Ah, sí, el racismo a la inversa. Eh, ¿Existe o no? bueno, no, no es racismo a la inversa. ¿Existe la discriminación? Sí. ¿Hay gente que por ser blanca ha sido discriminada? Sí. Pero una cosa es una discriminación es una actitud, o sea, algo que yo hago. Una cosa es una actitud que es como, por ejemplo, yo te veo feo, es una actitud. Yo te trato mal, es una actitud. Una cosa es una actitud y otra cosa el racismo, porque el racismo es un sistema completo, un sistema que abarca negación de derechos, criminalización de la gente, negación a la cultura, negación a la educación, negación a la salud. Una cosa es que yo, porque seas moreno, la policía te detiene y te mete a la cárcel y te asesina y lo que sea y nadie hace nada. Y otra cosa que en la secundaria te den un zape por ser güerito. Una cosa es que por ser güerita te digan el güero, el que está, el no se coció, está crudo, lo que tú quieras, pelos de elote, lo que tú quieras. Una cosa es que te digan eso y otra cosa que llegues a pedir un aumento y no te lo den por ser moreno. Que llegues, que tú sabes que la gerencia te toca a ti porque eres el más capaz y no te den la gerencia porque eres moreno. Que vayas a la escuela a pedir un posgrado y te condicionen las becas por ser moreno. Sí. Es muy diferente que te dé un zape, un güey en la secundaria, a que tu vida, tus derechos sean limitados por todo un sistema, una sociedad donde todos y cada uno de nosotros somos partícipes y somos tan responsables como cualquier otro. Una cosa es que un sistema completo te niegue tus derechos. Un zape no se compara con que una mujer vaya a parir al Seguro Social y salga de ahí esterilizada. No mames. Por lo tanto, el racismo a la inversa no existe. El racismo es un proceso histórico. Si los africanos hubieran ido a Europa a colonizar Europa y a tomar a los europeos como esclavos para después venderlos en los grandes imperios africanos. Si los asiáticos hubieran tenido grandes imperios y fueron a Europa a robarse a los europeos, a violar, a asesinar, a saquear, a destruir familias para después vender esos individuos para hacer los trabajos pesados en Asia, entonces eso sí sería racismo a la inversa. Pero como no fuimos nosotros los que fuimos a Europa a saquear, a violar, a destruir y a asesinar, sino fueron los europeos los que vinieron para acá, no importa lo que yo diga, ellos tienen el poder, ellos tuvieron el poder. El sistema de dominación funciona solo en una dirección. Si nosotros los mexicanos vamos a conquistar a los europeos y los usamos como esclavos, después de varias generaciones, ellos dicen, los mexicanos están cometiendo racismo contra los blancos. Sí, efectivamente, eso sí sería racismo. Pero nosotros no fuimos a Europa, nosotros no los esclavizamos, nosotros no les limitamos sus derechos. Lo único que hicimos fue darle un zape a un güerito en la secundaria. No, esto es alarmante, la verdad, porque el tono de piel incluso está definiendo candidaturas aquí en la política mexicana. Me ha tocado, porque me la he pasado en pueblos, en municipios, en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, viviendo. He escuchado funcionarios públicos
rubios que dicen, esto está bien para el pueblo, considerando que no son los mandantes, ni mucho menos que merecen los privilegios, sino que son una clase de mayorías a los cuales hay que darles míseras y apenas algunos índices de dignidad. Eso verdaderamente me enfureció el resto No, de y mi eso es vida. bien común en el Bajío, ¿eh? Yo he sabido de muy buena fuente que prominentes políticos panistas del Bajío se reúnen a comer para ver quién tiene la sangre europea más pura, Fíjate quién nada tiene más. más abuelos europeos, y mientras más pureza de sangre tienen, mayor estatus van obteniendo. Fíjate. Ahí nomás. Qué vergüenza. Oye, Tenoch, y vas a estrenar justamente una serie, ¿cierto? Se suspendió. Se suspendió las íbamos. grabaciones. No, filmamos una semana de Mexica, esta película que produce Steven Spielberg y que protagoniza Javier Bardem y un servidor, Javier obviamente como Hernán Cortés y yo como Moctezuma, pero se suspendió ahí nomás, se suspendió el rodaje por el cochino coronavirus, entonces ahorita nos vamos a tener que aguantar hasta que pase todo y volvamos a retomar. Llevaban una semana, apenas habían hecho la llegada de los españoles a las costas y ¡zas! Tuvimos que parar y pues ya, valió. Oye, ¿cuándo van a reanudar? ¿No sabes? ¿Están en incertidumbre? Ni idea, totalmente. Ay, o sea, se han manejado 1000 fechas, entonces la verdad es que no sabemos hasta que la Pues el pandemia sea coronavirus controlada. verdaderamente nos dejó a la deriva. Al mundo entero. No hay verdaderamente alguna situación que nos proscriba certidumbre de verdaderamente cuándo reanudar normalmente nuestras actividades. No. Y lamentablemente, pues vemos que ya los gobiernos están en una situación de no poder controlar justamente este resguardo de la población. La población en varias partes dice, ya no aguanto, tengo que salir. Sí, no, es complicado y además pues tienen que salir a comer y a ganarse la vida, entonces es complicado, pero bueno, ojalá que la gente logre librarla y que atienda a las autoridades, es lo único que queda. Te agradezco mucho. Sí. No, eso, nada más. Te agradezco mucho, Tenoch Huerta, que hayas estado participando con nosotros. No sé si quisieras agregar algo para cerrar esta conversación. Pues nada más que se cuiden, que los que pueden quedarse guardados se guarden, los que tenemos el privilegio de quedarnos guardados los guardemos, y los que no, pues que se sana distancia, usen cubrebocas, lávense las manos, atiendan a las autoridades de sus ciudades, de sus pueblos, de sus municipios, de sus estados, lo que sea. Al final del día es la única manera. Atiendan a los expertos, sobre todo su tía, la de los WhatsApps de Piolín, no es experta en el tema, el doctor Gatell sí, y seguro que las autoridades sanitarias de muchos de los estados también. Muy amable, Tenoch Huerta, por haber conversado con nosotros en este espacio de opinión y libertad. Te agradezco mucho. Gracias. Y esperamos volver a hacerlo pronto. Te deseamos éxito. Que así sea. Y gracias a usted por habernos sintonizado aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad, en directo con Tenoch Huerta. Yo soy el Javier Huerta y espero verlo pronto. Hasta luego. Yeah.
Yeah.